Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta, pues bienvenidos a otro directo más donde nosotros pues vamos a seguir con nuestro curso de aritmética. Así que pues vamos a comenzar. El tema de hoy va a ser valor absoluto. Vamos a ver unos ejemplos y su definición de qué es esto. El valor absoluto nos dicen que es la distancia que existe desde el cero al número sin importar su signo. Eso es muy importante. Nos dice que solamente nos importa la distancia y no nos importa nada más, no nos importa el signo que tenga ese número, solamente nos importa la distancia, por lo cual solo se considera la magnitud del número. Vamos a ver qué significa esto. Por ejemplo, aquí tenemos que el valor absoluto se va a representar con dos líneas verticales encerrando al número. Por ejemplo, vamos a tener dos casos: el caso en el cual el número sea positivo y también el caso en el que el número sea negativo. Notemos que entonces ese número va a estar encerrado con dos líneas verticales y eso quiere decir que se está aplicando el valor absoluto a ese número. Y una vez que apliquemos el valor absoluto, el resultado sería solo obtener el puro número. El resultado de aplicar el valor absoluto de más a será solamente a. Hemos eliminado el número o el signo positivo. Por ejemplo, también tenemos el valor absoluto, como ya había mencionado, el valor absoluto de menos a. Igualmente vamos a encerrar ese número con su signo en dos líneas verticales. El resultado de aplicar el valor absoluto a menos a simplemente sería a. Hemos eliminado su signo y solamente nos importa la pura magnitud o la cantidad. Vamos a ver esto, cómo se representaría en la recta numérica, en la cual nosotros, recordemos que esa recta numérica es una línea horizontal que en sus extremos, del lado izquierdo, se va a encontrar menos infinito y del lado derecho se encontrará más infinito. En el centro de esa recta numérica vamos a obtener el 0 o se va a encontrar el número 0. Habíamos dicho que el valor absoluto se puede aplicar a un número positivo más a y a un número negativo menos a. Y solamente vamos a tener el resultado de a. En ambos casos solamente nos importa la pura magnitud o el número. Eliminamos en este caso el signo. Entonces, por ejemplo, menos a se va a encontrar del lado izquierdo de la recta. Recordemos que el lado izquierdo del 0 vamos a colocar siempre los números negativos. Del lado derecho vamos a colocar siempre los números positivos. Por lo tanto, pues aquí entonces menos a se va a encontrar del lado izquierdo y más a se colocará del lado derecho. Y simplemente el valor absoluto quiere decir la distancia que hay del 0 a a, o al número al cual nosotros le estemos sacando el valor absoluto. Solamente nos importa la magnitud, el puro número. No nos importa ya nada más, no nos importa el signo. Igualmente en el caso de menos a, solamente nos importa la distancia que existe del 0, no nos importa su signo, solamente nos importa la magnitud o la distancia. Eso es el valor absoluto de cómo se va a representar en nuestra recta numérica. Vamos a ver ya unos ejemplos ya más detallados. Por ejemplo, en el primero nos dice determina el valor absoluto de menos 2. Aquí nosotros entonces recordemos que el valor absoluto se representa encerrando el número con dos líneas verticales. Y el valor absoluto nos dice que entonces simplemente vamos a colocar el puro número sin importarnos para nada su signo. No nos importa para nada el signo, lo eliminamos y nos quedamos con el puro número. Simplemente nos importa el número, la magnitud. Eso sería entonces el valor absoluto de menos 2, el puro número, o sea 2. Vamos a verlo ahora en la recta numérica. Aquí la tenemos de nueva cuenta. Aquí está la recta numérica, el 0 aquí está en el centro y nosotros vamos a colocar a menos 2. Bueno, menos 2 se encontrará del lado izquierdo. Aquí tenemos menos 1, menos 2 y menos 3. Y nos dicen que entonces el valor absoluto es la distancia que existe del 0 al número que le estemos sacando el valor absoluto, o sea menos 2. Entonces solamente nos importa la distancia, ¿cuál es? 1 y 2. Solamente dos unidades de distancia existen del 0
a menos 2. Eso es el valor absoluto de menos 2. Es un ejemplo muy fácil y créanme que este es un tema pues fácil. Simplemente recordemos el valor absoluto es el puro número y quitamos el signo y nada más. Aquí tenemos el segundo ejemplo que nos dice determine el valor absoluto de menos 1. Vamos a ver cómo se obtiene el valor absoluto de menos 1. Hay que encerrar ese número con dos líneas verticales para escribir en matemáticas que estamos escribiendo o que vamos a obtener el valor absoluto de ese número. Y bien, el resultado simplemente es el puro número. He quitado el signo, no me ha importado ya. Son ejemplos sencillos pero bastante claros para que se pueda entender el concepto. Por lo tanto, el valor absoluto simplemente es aplicar dos líneas verticales encerrando el número y bien, el resultado será simplemente el puro número. Hemos quitado el signo y simplemente nos quedamos con la pura magnitud o el puro número. Eso es el valor absoluto. Así que el valor absoluto de menos 1 será simplemente 1, el puro número. Vamos a verlo ahora en la recta numérica. Vamos a ver cómo se puede representar esto. Aquí nos dice, por ejemplo, que es menos 1, ¿no? Igualmente, nuestra recta numérica vamos a tener en el centro el 0, del lado derecho vamos a tener los números positivos y del lado izquierdo vamos a tener menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Pero a nosotros simplemente nos interesa que menos 1, ¿no? El valor absoluto de menos 1. Entonces el valor absoluto es la distancia que existe de nueva cuenta del 0 al número que es menos 1. ¿Y la distancia qué es? Nada más es 1, una unidad de distancia. Por lo tanto, ese es el valor absoluto, una unidad de distancia o el puro número, la magnitud. Bueno, entonces una vez visto ya el ejemplo 2, que era el que vimos me parece, vamos al ejemplo 3, que es este, en el cual nos dice determina el valor absoluto de más 1.5. Aquí vemos que ahora es un número con un punto decimal, bueno, con un número decimal. Bueno, igualmente ya sabemos que el valor absoluto lo vamos a representar o lo vamos a escribir con dos líneas verticales encerrando al número. Eso lo sabemos. Ahora, sabemos que entonces simplemente el valor absoluto será el puro número. Ese sería nuestro resultado. Hemos eliminado, quitado o omitido el signo. Simplemente nos interesa el puro número, la magnitud, y no nos va a interesar nada más. Entonces el valor absoluto de más 1.5 será simplemente 1.5. Hemos quitado el signo y eso sería el valor absoluto. Vamos a representar ahora el valor absoluto de más 1.5 en nuestra recta numérica. Aquí en nuestra recta numérica igualmente vamos a tener en el centro el 0. Del lado derecho vamos a tener los números positivos y del lado izquierdo vamos a tener los números negativos. Por ejemplo, nosotros ahora hemos puesto la primera línea como más 0.5, la segunda línea que valga 1, la tercera línea que valga más 1.5 y así nos vamos con 2, después más 2.5 y podríamos seguir todavía. Del lado izquierdo vamos a tener menos 0.5, menos 1, menos 1.5, menos 2, menos 2.5. Vemos que la secuencia en sí va de 0.5 en 0.5. Vamos aumentando o restando. Ahora, nosotros queremos sacar el valor absoluto de más 1.5. Más 1.5 va a estar del lado derecho de nuestra recta porque es un número positivo. Ahora, vemos que aquí está más 1.5. Perfecto. Entonces el valor absoluto, entonces sabemos que es la distancia que existe del 0 al número que es más 1.5. Y nuestra distancia es 0.5, 1 y 1.5. Entonces la distancia total que existe es 1.5 unidades de distancia. Simplemente eso es el valor absoluto, la distancia que existe del 0 al número. Y que sería en este caso 1.5 y simplemente eso es lo que nos importa, la pura distancia, la magnitud o el número sin importar el signo. Lo hemos quitado. Vamos a ver otro ejemplo más que me parece que este sería el último ejemplo de este tema, que es el ejemplo 4, que dice determina el valor absoluto de más 1/2 o 1 sobre 2. Nosotros sabemos que el valor absoluto de un número es simplemente aplicarle el valor absoluto o escribirlo con dos líneas verticales encerrando al número. Eso es el valor absoluto
vamos a colocarlo con dos líneas verticales encerrando al número. Y bueno, aquí nuestro resultado sería simplemente el puro número. Hemos igualmente omitido, quitado o eliminado el signo. Simplemente nos importa el puro número o la magnitud. Por lo tanto, el resultado es 1/2 o 1 sobre 2. Vamos igualmente a verlo en nuestra recta numérica cómo se representaría. Aquí la tenemos igualmente, en el centro está el 0, del lado derecho ya sabemos como siempre van a estar los números positivos y del lado izquierdo van a estar los números negativos. Y bien, aquí nosotros ahora hemos colocado que la primera línea valga 1/2 o 1 sobre 2, la segunda valga 1 y así nos podemos ir en nuestra recta. Igualmente del lado izquierdo colocamos menos 1/2, del lado izquierdo todavía más, vamos a tener menos 1 y podríamos seguir. Y bien, entonces el valor absoluto es la distancia que existe del 0 al número, que el número es más 1/2 de nuestro ejemplo, más 1/2. Por lo tanto, la distancia que existe del 0 al número, que es más 1/2, es simplemente 1/2. Esa es la distancia que existe del 0 a más 1/2, 1/2 de distancia o unidades de distancia. Por lo tanto, ya sabemos cómo sacar el valor absoluto de un número. Simplemente es la magnitud o el puro número y quitamos el signo, lo omitimos, lo borramos y simplemente nos quedamos con el puro número. Así que esto es el primer tema que quería ver el día de hoy con todos ustedes. Recuerden que aprender depende de ti.